Bueno, continuamos aquí contigo en la mañana, 12:14. Estábamos escuchando en la audiencia las argumentaciones de la defensa de Jorge Escobar. Y vemos que la verdad en este minuto es un tema complejo, donde cada uno está esgrimiendo finalmente o está mostrando cada una de las partes sus cartas. Y la defensa de Jorge Escobar cuestiona el informe que estaría trayendo la Fiscalía para intentar al menos mantener la medida preventiva de prisión, la medida cautelar de prisión preventiva. Veamos entonces cómo sigue esta audiencia de revisión de medidas cautelares. Muy por el contrario, los médicos tanatólogos, incluso consignando estos sutiles signos macroscópicos de edema, han concluido causa de muerte indeterminada. A mayor abundamiento, el peritaje que hoy día incorpora el Ministerio Público, el peritaje de autopsia bucal, tampoco se refiere, ya discutiremos su contenido, pero tampoco se refiere a la causa de muerte. Por tanto, el peritaje que hoy día acaba de incorporar el Ministerio Público tampoco es concluyente en este punto relevante, señoría ilustrísima, para determinar el delito, el artículo 140 letra A. ¿Cómo el fiscal pretende calificar un homicidio si ni siquiera hay una causa de muerte? Ahora, un paréntesis procesal. El Ministerio Público ha incorporado, señorías, en esta audiencia, un peritaje que apunta a hechos distintos a los formalizados. Porque el Ministerio Público califica por homicidio calificado del artículo 391, ¿no es cierto? Número 1, con la circunstancia de la alevosía. Y ahora, ¿no es cierto?, incorpora un peritaje que más bien da luces a un delito diverso. Me estoy refiriendo, muy probablemente, a un 372 bis del Código Penal. Entonces también aquí hay una falta de rigurosidad que naturalmente en este tipo de delitos, la gravedad del delito al que estamos presentes, el impacto público que este delito ha tenido, lo mínimo que se espera, señoría ilustrísima, es rigurosidad, al menos en la calificación jurídica de los hechos. Entonces, incluso tenemos un problema procesal de que los informes que hoy día se han incorporado no coinciden, ¿no es cierto?, no satisfacen la calificación jurídica por los cuales se ha formalizado. Pero volviendo al tema de la autopsia, señores ilustrísimos, lo que aquí tenemos, ¿no es cierto?, es un nuevo informe, y ahora me voy a referir al informe bucal, que naturalmente entra en conflicto con el preinforme de autopsia. En este punto, su señoría, quiero reforzar además un punto relevante que tuvo en consideración la jueza de garantía, la data de muerte. Su señoría, el preinforme de autopsia establece que la data de muerte es entre 5 a 7 días. Por tanto, su señoría, si la autopsia se realizó entre los días 26 al 28 de febrero, como bien se indica en el documento, esto se concluye que la muerte necesariamente se produjo entre los días 19 al 23 de febrero. Y la formalización indica que mi representado le habría dado muerte a la víctima el día 17 de febrero. Es decir, su señoría, en este estadio procesal, en esta etapa de mi alegación, ya podemos observar numerosas irregularidades, contradicciones y deficiencias de la carpeta investigativa que no sustentan las versiones vertidas por el señor fiscal. Acá hay una pregunta muy sencilla. Si el informe médico legal establece que la muerte necesariamente fue
entre el 19 y el 23 de febrero, ¿cómo el Ministerio Público pretende imputarle a mi representado una muerte anterior del 17 de febrero? No existe evidencia en la carpeta que satisfaga esta pregunta. En este caso, señoría ilustrísima, existen más dudas que respuestas. Y hay otra cuestión circunstancial, y que es de público conocimiento. Mi representado, desde el primer momento en que llega al lugar Carabineros, y luego la Policía de Investigación en los días posteriores, primero por parte de la policía se le realizaron numerosas diligencias investigativas, una tras otras. Se le tomaron diversas declaraciones. Se levantó desde su domicilio numerosas ropas. En ninguna de sus ropas, incluida la que vestía el día de los hechos, se encontraron elementos de interés criminalístico. Eso se consigna específica y contundentemente en el informe de la PDI. No hay rastros de sangre ni rastro ninguno de interés criminalístico. La policía perició por completo la casa del imputado. Hizo excavaciones en numerosos lugares del exterior e interior de la casa. No encontró, señoría, ningún elemento de interés criminalístico que pudiese vincularlo con el delito. Periciaron el vehículo de mi imputado, el cual había utilizado horas antes. No se encontró ningún elemento de interés criminalístico. En los días posteriores al 17 de febrero, mi imputado no solamente estaba siendo sujeto a numerosas pericias, y lo que quiero decir con esto es que existía una imposibilidad de que mi representado le haya dado muerte entonces a la víctima entre los días 19 y 23 de febrero, incluso avanzando en la alegación, porque aquí hay una inconsistencia con la formalización, que sería suficiente, ¿no es cierto?, para confirmar la resolución del Tribunal Agudo. Además, bien sabemos que mi representado incluso estaba amenazado de muerte, ¿no es cierto?, por la comunidad, justamente alentados, ¿no es cierto?, por los órganos de persecución penal, y por tanto, en un momento ni siquiera pudo salir de su casa en los días, ¿no es cierto?, posteriores a la comunicación, ¿no es cierto?, a la comunidad de la situación acaecida. Entonces, señoría ilustrísima, acá hay preguntas, ¿no es cierto?, y hay elementos que no dan sustento a la calificación jurídica. Respecto, su señoría, a el informe odontológico evacuado por el Servicio Médico Legal e incorporado en esta audiencia, quiero introducir, como lo dije, a través de la igualdad de armas, un peritaje evacuado por el profesor Gabriel Fonseca Platini, quien es odontólogo, doctorado en odontología, profesor asociado de clase A y director de calidad académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera de Temuco, académico experto en odontología forense y director del Laboratorio de Pericias Odontológicas Forenses de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. Y leo su currículum porque me parece pertinente para efectos de lo que voy a indicar. Si me permite, el Ministerio Público se va a oponer, señoría, a lo que está solicitando el abogado defensor en cuanto a la incorporación de este metaperitaje, en razón, señoría, que principalmente la transparencia que tuvo el Ministerio Público el día de ayer al citar a esta reunión a todos los intervinientes para darle a conocer la información que nos había entregado el Servicio Médico Legal, no la hemos visto reflejada en la defensa, quienes teniendo este informe hasta la fecha, a esta hora, no están ni en el correo de doña Marcela Cartagena, ni en el correo de este fiscal encargado de la investigación. Por lo tanto, no tenemos conocimiento de los antecedentes. Además, dice en relación con un metaperitaje realizado en base a fotografías que no se condicen con el peritaje que acompaña el Ministerio Público. En ese sentido, no teniendo conocimiento y no conociendo el informe que quiere incorporar el defensor, solicitamos que no se le permita incorporarlo al alegato. Defensor.
Señoría ilustrísima, lo primero que quiero indicar es que, como yo bien lo dije al comienzo de mi intervención, teniendo argumentos en la defensa para oponerme a la incorporación de un nuevo antecedente en esta audiencia que vulnera las reglas procesales, nosotros hemos sido categóricos en no hacer esta alegación a juicio de que su señoría ilustrísima conozca todos los antecedentes existentes. Primero, por tanto, me parece que la alegación del fiscal está rompiendo la igualdad de armas que yo acabo de solicitar para efecto justamente de allanarme a la incorporación que acaba de hacer el Ministerio Público. Y segundo, hay una situación fáctica. Este peritaje nos fue entregado a las 3 de la madrugada del día de hoy. El señor perito nos envió la pericia en horas de la tarde del día de ayer. Y nosotros en ese mismo momento nos contactamos con estos médicos forenses, los cuales ya naturalmente veníamos trabajando, y este médico analizó los antecedentes, ¿no es cierto?, y nos entregó un informe final a las 3 a.m., están los correos electrónicos que lo acreditan, señoría, por tanto, naturalmente, incluso hay una imposibilidad fáctica, ¿no es cierto?, de haberlo puesto en disposición. No tenemos ningún problema en hacerlo en este momento, podemos enviarle los antecedentes a los correos electrónicos, como lo disponga su señoría, incluso podemos hacer un receso de esta audiencia, si es que se nos permite para que le dé lectura, nos ponemos a disposición y a colaboración, ¿no es cierto?, de lo que se requiera, pero aquí hay una cuestión central. Insisto, acá, en este nivel de análisis, habiéndose incorporado un nuevo elemento por el Ministerio Público en esta audiencia, que, insisto, altera la regla procesal, me parece que aquí lo que se requiere es igualdad de armas y que su señoría ilustrísima conozca, ¿no es cierto?, todos los antecedentes hoy día sobre la mesa, para efectos de fallar, ¿no es cierto?, con el máximo de conocimientos de la causa. Bien, defensor, lo ideal, lo deseable hubiese sido que a las 8 de la mañana le hubiese hecho llegar al resto de los intervinientes este informe que ustedes tienen. Lo deseable. Respecto de la circunstancia de que usted no haya cuestionado en el momento procesal que correspondía a la incorporación del peritaje que incorporó el Ministerio Público, es una decisión que le corresponde a usted y una estrategia de su defensa. De manera que es innecesario que lo repita ante esta Corte en su intervención. Y en tercer lugar, la Corte no ve inconveniente en que se incorpore ahora mediante lectura extractada o completa, como usted lo desee, pero sí vamos a hacer un receso antes de dar derecho a réplica para que el Ministerio Público pueda y los demás intervinientes revisar ese informe. Esa pausa va a ser no más de 15 minutos, eso sí.